Monseñor, buenas noches. John Romero. Pregunta, ¿qué debo hacer para sacarle un frío de difunto a mi hijo? Es difícil. No, una persona así sin preparación no lo puede hacer. Busque un sacerdote que sea exorcista y le ayude con el tema. Porque el problema es que hay sacerdotes que no son exorcistas o no les gusta el tema o no creen en el demonio, no creen en los chuquis, no creen en la brujería. Entonces usted va, le va a decir, hermano, usted es un ignorante, hermano, no crea en eso, hermano. Claro, no hay que irnos a los extremos de satanizar, endemoniar todo, embrujar todo, que todo es brujería, hechicería, maldiciones, no, pero sí, hay cosas que suceden y la maldad existe. También el frío de muerto. ¿Qué es el frío de muerto? Yo he tenido muchos casos, muchos casos. Es más, mi hija se hieló, o hielarse o frío de muerto. Para que los que no sepan, nosotros nos podemos casar en la congregación como era en el cristianismo primitivo. Por ahí hay un video que subí hace unos días sobre el celibato y los sacerdotes casados. Por ahí está para que lo miren, para que entiendan un poco. ¿Cómo así que se puede casar? Ay, monseñor, yo quiero casarme contigo. No, mi hija, yo ya no cometo esa locura dos veces. Entonces, mi hija como a los 6 años se hieló. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se hielan, cuando les entra ese frío de muerte, hay muchos médicos que no creen, hay otros que sí. Yo trabajo mucho con médicos, a mí me buscan mucho los médicos, pues para sus problemas, sus circunstancias, sus vainas, pero también para intercambiar conocimientos. Eso es algo muy bonito, psicólogos, psiquiatras, médicos. Obviamente, en la comunidad científica hay muchos que se cierran a esto, hay otros que no, que están como abriendo un poco más ese prisma para entender un poco lo espiritual y lo paranormal. Entonces, ¿qué es el hielamiento? A los adultos también les puede dar. Podríamos decir que los cementerios o los hospitales o las personas que mueren botan como un frío. Podemos llamarlo de fuerza o energía. Energía es una palabra moderna, pero no energía como la nueva era lo llama, como poderosa, mística. No, como una fuerza. Cuando a Jesús lo tocan, dicen la mujer hemorroidiza, y se voltea y dice, ¿quién me tocó? De mí ha salido una fuerza. ¿Quién me tocó? Venga a ver, ¿qué pasó? No, yo no fui. No, Señor, perdóname, yo solo quería tocar el manto que llevabas puesto. Entonces es una fuerza, en palabras modernas, una energía, pero no poderosa o mágica, sino algo que sale de las personas que mueren. Y es un frío que entra a los niños, sobre todo. Entonces los vuelve pálidos, pierden peso. Otra cosa es descuajados. No me mezcle una cosa con la otra, hágame el favor, respete, carajo, respete. Una cosa es el hielarse o el frío de muerte o de muerto. Si en sus países lo conocen de otro nombre, escríbanme, porque sé que en México lo llaman de otra forma y en otros países de otra, pero es como esa fuerza que sale o energía de la persona que fallece. Entonces entra, si la persona no está muy protegida espiritualmente o el niño no está muy protegido, y entonces lo empieza a consumir. Se empieza a coger un color muy blancuzco, amarillento, a enfermarse, les da soltura, les da frío, tienen pesadillas, los molestan de noche, lo que comen les sienta mal, comen muchísimo y no engordan, no cogen peso, andan pálidos, como oídos, sin fuerzas, y se empiezan a enfermar. Y algunos casos extremos los llevan hasta unas condiciones de salud paupérrimas, fuertes. Entonces hay que hacer una serie de rituales para poderles ayudar. A mi hija se hieló cuando murió María Livia Galvis, una gran mujer, una gran líder social en el Perdomo, en Ciudad Bolívar. Allá tuvimos un comedor para más de 120 niños. Luchamos, la guerreamos, fue muy difícil, 5 años tuvimos ese comedor. Yo sigo haciendo obras sociales, la congregación, los congregados tienen sus obras sociales,
y yo ayudo en muchas áreas, pero lo que tu mano derecha haga, que no lo sepa tu mano izquierda. Entonces, ella falleció, ya ella tenía una cierta edad y también tenía un cáncer. Entonces, desafortunadamente, ella muere. Eso fue algo muy fuerte. Y mi niña estaba pequeña, entonces se hieló con ese frío. Aparte de que tenía una dermatitis, entonces el hielamiento, el frío de muerte, lo que hace es empeorar alguna enfermedad de base que tenga la persona, sea del niño o del adulto. Los adultos también, estando en cementerios o cerca de un difunto. Por eso hay que tener mucho cuidado con ese tema. Y en un adulto es muy peligroso, porque lo empieza a destruir de adentro, lo empieza como a secar, no, eso es tremendo. Da muy rara vez en los adultos. En los niños es más frecuente, sea que el niño lo lleven y esté cerca del ataúd, o en la bóveda, o en el cementerio, o que la persona fue al cementerio o estuvo cerca del ataúd y se trajo ese hielamiento, y el niño o las mascotas también lo recogieron. ¿Qué debe hacer uno? Hay un video donde yo hablo de qué hay que hacer cuando uno va a un cementerio, a un sepelio, a unas exequias. Esparcirse agua bendita, tomar agua bendita. Si usted tiene aceite bendito, únjase con ese aceite. Yo recomiendo también la ruda. Yo trabajo mucho con la ruda. La ruda es una planta que aparece en el Nuevo Testamento. San Lucas habla de la ruda porque es una hierba que se utilizaba para quemar, para holocausto, como la menta, como el comino, como muchas cosas que utilizaban para holocausto, para quemar, para sahumar, para ofrecerlo al Señor, como holocaustos, y también para liberación. Muchas culturas, en el judaísmo también, en muchas culturas la ruda, y Santa Hildegarda habla mucho de la ruda también como una fuente de protección natural, de repeler energías negativas. Tanto así que yo en los exorcismos que han visto algunos en los canales de YouTube, en el canal de YouTube y en otras redes, yo cuando está poseída la persona, yo lo jugueteo con ruda, porque el olor que expele y la sensación que siente los mortifica muchísimo a los espíritus. Entonces yo cojo, ahora no es que coja la ruda y le empieza a cascar a su marido, a sus hijos, tenga el chino hijo de madre, haga caso, ¿sí? O diga, no, voy por la ortiga, la pringamosa, y tenga hijo de madre para que sea serio. No, sean serios, colaboren. Entonces, llevar unas hojitas de ruda y pasárselas por las manos. Cuando vayan, entonces no se demoren, se cierran con la sangre de Cristo, piden a San Miguel. Cuando salgan, se esparcen esa agua bendita. Pueden hacer el Salmo 59, el Salmo 109, que son de fuertes, de protección, de liberación. 48, el Salmo 48, el Salmo 91. Hay unos salmos de protección que están en mis redes, ahí pueden buscar para que los hagan. Y cuando llegue a la casa, tratar de no tocar a la gente de allá, pues eso es difícil. Pero quitarse rápido esa ropa, echarla a lavar con un chorrito de agua bendita. Usted se pasa a bañar, se echa su agüita bendita, se toma agüita bendita, se baña, para si algo uno no sabe, se le pegó. Pero eso nunca nosotros... en realidad nadie le pone cuidado a eso, y va y vienen y no tienen tiempo, y bueno, muchas veces no se le pega nada, otras veces sí. Muchas veces esas energías, esas fuerzas no les afectan salud, pero sí en la economía o en lo sentimental o en los proyectos. Tengan cuidado, nosotros somos como esponjas que recogen. Entonces somos seres vivos, por lo tanto somos esponjas, recogemos. Entonces por eso tenemos que estar orando, tenemos que estar yendo al Santísimo, el Santo Rosario, la confesión, la comunión, el ayuno, los salmos. Bueno, en fin, hay un rosario de liberación, está en YouTube, lo pueden buscar, muy bueno, muy efectivo para que nos ayude a muchas cosas.
Un día estos voy a hablar del mal de ojo, dice Naidu 4319. Si un día estos hablamos del mal de ojo, que eso es bien, es que eso es un curso para entender eso, porque eso no es solo de la cultura judío-cristiana, sino eso es muy antiguo, desde Mesopotamia. Entonces, pueblos semíticos, egipcios, los egipcios creían en el mal de ojo. Bueno, pero eso es un tema largo, hermano. Eso es un tema. Colabore. Bueno, Romano Bon, padre, llevar un objeto de acero protege. El acero es una protección, sí, pero si es una cruz, una medalla bendecida y exorcizada de San Benito o de otro santo, ayuda muchísimo. Entonces, pues ahí le dejo no solo el metal, sino la bendición, el exorcismo que se hace con esos elementos. Todos los lunes, después de las 9:30 de la noche, hacemos el grupo de oración y bendecimos, exorcizamos los sacramentales, los elementos, para que ustedes los pongan ahí, los bendecimos, los exorcizamos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que vive lejos, mucha gente que quiere bendecir sus elementos y que el párroco o el sacerdote cercano no tiene tiempo, no tiene la fe para hacerlo, está ocupado, no lo encuentra, no le gusta. Bueno, cualquiera de las, etcétera. Entonces, por eso lo bendecimos y exorcizamos en el grupo de oración los lunes. Entonces, sí es importante uno cuidarse. Si uno entendiera, mira, ahí ponen Salmo 91, Salmo 116, Salmo 24. Sí, señor. Viviana Vázquez, muchas gracias. La coraza de San Patricio, muy buena. Hay un libro que yo escribí tiene más de 16 años. Lo pueden buscar en internet, se llama Cómo enfrentar al demonio y vencerlo. Hasta el día de hoy yo lo utilizo y lo envío a las personas que necesitan ayuda. Viene un dossier donde habla un poco sobre estos temas y vienen unas oraciones, y entre ellas viene la coraza de San Patricio para que la puedan hacer, y la oración de protección y muchas otras. Ahí pueden buscar oraciones, Patriarca Andrés Tirado, Monseñor Andrés Tirado, ahí le aparece.